¿Qué pasa, gente de YouTube? Bienvenidos, bienvenidas. Recordad seguirme en Twitch. También tengo TikTok, que se me ha olvidado ponerlo, aunque lo dejaré en la cajita de la descripción. Y pues bueno, recordad que esto también se graba y se resube en la lista de reproducción en mi canal de YouTube, que lo tenéis ahí en pantalla. Hoy vamos a terminar. ¡Oh! ¡Qué daño me he hecho! Vamos a terminar la conquista del pan, así que empezamos, que tengo ganas de leer. Vamos a empezar con el capítulo titulado La descentralización de las industrias. Al finalizar las guerras napoleónicas, Inglaterra casi había conseguido arruinar la gran industria que nacía en Francia a fines del siglo pasado. Quedaba dueña de los mares y sin grandes competidores. Se aprovechó de la situación para constituir un monopolio industrial. Impuso a las naciones vecinas sus precios para las mercancías que solo ella fabricaba. Acumuló enormes riquezas y supo sacar partido de esa situación privilegiada y de todas las ventajas que conllevaba. Pero cuando la revolución burguesa del siglo pasado hubo abolido la servidumbre del terruño y creado en Francia un proletariado, la gran industria, detenida un momento en su impulso, recobró nuevos vuelos. Y desde la segunda mitad de nuestro siglo, Francia dejó de depender de Inglaterra para los productos manufacturados. Actualmente se ha convertido también en un país exportador. Vende al extranjero por valor de más de 1.500 millones de productos manufacturados y los 2/3 de esas mercancías son tejidos. Se calcula que cerca de 3 millones de franceses trabajan para la exportación o viven del comercio exterior. Así, Francia ya no depende de Inglaterra. A su vez, ha tratado de monopolizar ciertas ramas del comercio exterior, tales como las sederillas y las prendas confeccionadas, de las que ha obtenido inmensos beneficios. Pero está a punto de perder para siempre ese monopolio, al igual que Inglaterra está a punto de perder para siempre el monopolio de los tejidos e incluso de los hilados de algodón. Yendo hacia Oriente, la industria se ha detenido en Alemania. Hace 30 años, este país era tributario de Inglaterra y de Francia en la mayor parte de los productos de la gran industria. Ya no es así actualmente. En los últimos 30 años, y sobre todo después de la guerra, Alemania ha reformado por completo toda su industria. Las nuevas fábricas poseen las mejores máquinas. Las más recientes creaciones del arte industrial en Manchester para las telas de algodón o en Lyon para los tejidos de seda, etc., se han realizado en las nuevas fábricas alemanas. Si han sido necesarias 2 o 3 generaciones de trabajadores para desarrollar la maquinaria moderna en Lyon o en Manchester, Alemania la adquiere ya perfeccionada del todo. Las escuelas técnicas, adecuadas a las necesidades de la industria, suministran a la manufactura un ejército de operarios inteligentes, de ingenieros prácticos, que saben trabajar con las manos y con la cabeza. La industria alemana comienza en el punto preciso a donde han llegado Manchester y Lyon, después de 50 años de esfuerzos, de ensayos y de tanteos. Vamos, que hace lo que ha hecho China, ¿no? Que es aprovecharse de el aumento de las capacidades tecnológicas de la industria, sobre todo occidental, copiando sus fábricas y su manera de hacer las manufacturas y haciendo las suyas, y ahora produce igual que nosotros y con la misma calidad. De ahí resulta que Alemania, que lo hace todo tan bien en su casa, disminuye de año en año sus importaciones de Francia y de Inglaterra. Se ha convertido en su rival para la exportación en Asia y en África, y aún más, en los mismos mercados de Londres y de París. Aquellos cortos de vista pueden vociferar contra el Tratado de Frankfurt, pueden explicar la competencia alemana a partir de pequeñas diferencias de tarifas de ferrocarriles. Pueden decir que el alemán trabaja por nada, deteniéndose en las pequeñeces de cada cuestión y descuidando los grandes hechos históricos. Pero no es menos cierto que la gran industria, antes privilegio de Inglaterra y Francia, ha dado un paso hacia Oriente. Ha encontrado en Alemania un país joven, lleno de fuerza y una burguesía inteligente, deseosa de enriquecerse a su vez con el comercio exterior. Mientras Alemania se emancipaba de la tutela inglesa y francesa y fabricaba ella misma sus tejidos de algodón, sus telas, sus máquinas, en definitiva, todos los productos manufacturados, la gran industria se implantaba también en Rusia, donde el desarrollo de las manufacturas es tanto más asombroso cuanto que han nacido ayer. En la época de la abolición de la servidumbre, en 1861, Rusia apenas tenía industria. Todas las máquinas, las vías férreas, las locomotoras, las telas de lujo que necesitaba llegaban de Occidente. 20 años más tarde poseía ya más de 85.000 manufacturas y las mercancías producidas habían cuadruplicado de valor. Todas las viejas herramientas y maquinaria han sido reemplazadas por nuevas. Casi todo el acero empleado hoy, las 3/4 partes del hierro, los 2/3 del carbón, todas las locomotoras, todos los vagones, todas las vías férreas, casi todos los buques de vapor se han hecho en Rusia.
aquí la importancia de la industria, que ahora se lleva mucho eso de no, es que se han no lo voy a decir bien, desindustrializado nuestros países. O no, ya nos quejamos ahora, pero esto ya se venía advirtiendo desde los inicios de la globalización que no iba a ser bueno no tener industria. Los países que solo tienen tercer sector servicios, son países dependientes, ¿vale? Por el mismo hecho de que deben dar un servicio a alguien, es decir, son países que se subyugan a un amo, ¿vale? Los países que tienen una industria son países más libres y más fuertes económicamente porque no necesitan de ningún tipo de amo. No sé si me explico, ¿vale? Por lo tanto, tener un sector servicio fuerte solo te hace débil. Y España en este caso es débil porque el turismo, la esencia básica del turismo es obedecer y servir, ¿vale? Y cuando tienes una industria que se dedica a servir a otros, es que eres dependiente de otros. Tan sencillo como eso. De país continuado, de país condenado a continuar siendo agrícola, según decían los economistas, Rusia se ha convertido en un país manufacturero. No pide nada a Inglaterra y muy poco a Alemania. Los economistas responsabilizan de estos hechos a las aduanas, pero los productos manufacturados en Rusia se venden al mismo precio que en Londres. Como el capital no conoce patria, los capitalistas alemanes e ingleses, seguidos de ingenieros y contramaestres de sus naciones, han implantado en Rusia y en Polonia manufacturas que rivalizan con las mejores de Inglaterra por la excelencia de los productos. Que sean abolidas mañana las aduanas y las fábricas solo ganarán con ello. En este mismo momento, los ingenieros británicos están a punto de dar el golpe de gracia a las importaciones de paños y lanas de Occidente. Están montando en el sur de Rusia inmensas manufacturas de lana con las máquinas más modernas de Bradford, y dentro de 10 años Rusia ya no importará más que algunas piezas de paños ingleses y lanas francesas como muestras. Es decir, la deslocalización, ¿vale? Hacia China ya ocurría antes en Europa, pero de países occidentales a países orientales, ¿no? Que tenían pues mano de obra más barata, ¿no? Con el perjuicio que provoca eso en los países que deslocalizan, ¿no? Porque al final haces crecer al país, el país se acostumbra a tu tecnología, por lo tanto produce igual que tú, y luego tú no tienes capacidad de producción propia cuando ese país, por ejemplo, se revela, ¿no? Y dependes constantemente de él todo el rato. La gran industria no solo avanza hacia Oriente, también se extiende por las penínsulas del sur. La exposición de Turín ya mostró en 1884 los progresos de la industria italiana. Y no nos dejemos engañar, el odio entre las burguesías francesa e italiana tiene como origen su rivalidad industrial. Italia se emancipa de la tutela francesa y compite con los comerciantes franceses en la cuenca mediterránea y en Oriente. Por ello, y no por otra razón, un día correrá la sangre en la frontera italiana, a menos que la revolución nos ahorre esa sangre preciosa. También podríamos mencionar los rápidos progresos de España en la senda de la gran industria, pero centrémonos en Brasil. Por algún motivo ha pasado al otro charco. Los economistas no lo habían condenado a cultivar para siempre algodón, exportarlo en bruto y recibir a cambio tejidos de algodón importados de Europa. En efecto, hace 20 años Brasil tenía únicamente 9 míseras fábricas de algodón con 385 usos. Hoy tiene 46. 5 de ellas poseen 40.000 usos y aportan al mercado 30 millones de metros de telas de algodón cada año. Incluso México empieza a fabricar esas telas, en vez de importarlas de Europa. Y en cuanto a Estados Unidos, se han liberado de la tutela europea. La gran industria se ha desarrollado ahí con enorme éxito. Pero la India es quien tenía que dar el más brillante desmentido a los partidarios de la especialización de las industrias nacionales. Esto es un golpe a los smithianos, ¿vale? Los seguidores de Adam Smith, que proponían la especialización como forma de intercambio comercial, ¿vale? Que cada país se especializase no estoy hablando bien, ¿qué me está pasando? Se especializase en una manufactura, ¿vale? Y que progresase en su producción, lo que conlleva es una dependencia y una no sé, tienes que ser megamind, macho. Tienes que tener una técnica de relación diplomática con otros países impecable para poder hacer un mundo que codependa constantemente un país de otro. Vemos ya cómo están las cosas ahora
Imagínate si todos dependiésemos de todos los países, pues eso sería bastante pues utópico, la verdad. Y recordad, se dice que el comercio trae la paz, no, el comercio trae la guerra, ¿vale? Es conocida la siguiente teoría. Las grandes naciones europeas necesitan colonias. Estas enviarán a la metrópoli productos en bruto, fibras de algodón, lana suarda, especias, etc. Y la metrópoli les enviará esos productos manufacturados, telas envejecidas, hierro viejo en forma de máquinas caídas en desuso, en definitiva, todo aquello que no necesita, que le cuesta poco o nada y que no por eso dejará de vender a un precio exorbitante. Tal era la teoría. Tal fue durante largo tiempo la práctica. Se ganaban fortunas en Londres y en Manchester mientras la India se arruinaba. Id al Museo Indio en Londres y veréis riquezas inauditas, insensatas, amasadas en Calcuta y en Bombay por los negociantes ingleses. Pero otros negociantes y capitalistas ingleses concibieron la idea, muy natural por otra parte, de que les resultaría más beneficioso explotar directamente a los habitantes de la India y elaborar esas telas de algodón en el país en lugar de importarlas de Inglaterra cada año por 500 o 600 millones de francos. Al principio no fue más que una serie de fracasos. Los tejedores indios, artistas en su oficio, no podían habituarse al régimen de la fábrica. Las máquinas remitidas de Liverpool eran malas. También había que tener en cuenta el clima y adaptarse a nuevas condiciones, hoy satisfechas todas. Y la India inglesa se convierte en una rival cada vez más amenazadora de las manufacturas de la metrópoli. Actualmente posee 80 fábricas de algodón, que emplean ya cerca de 60.000 trabajadores, y en 1885 habían fabricado ya más de 1.450.000 toneladas métricas de tejidos. Exporta cada año a China, a las Indias holandesas y a África por valor de cerca de 100 millones de francos de esos mismos algodones blancos que se decía eran la especialidad de Inglaterra. Y mientras los trabajadores ingleses se encuentran en el paro forzoso y caen en la miseria, las mujeres indias, pagadas a razón de 60 céntimos al día, son quienes hacen a máquina las telas de algodón que se venden en los puertos del extremo oriente. En resumen, no está lejos el día, y los fabricantes inteligentes no lo ocultan, en que no se sabrá qué hacer de los brazos que se ocupaban en Inglaterra en fabricar tejidos de algodón para exportarlos. Y eso no es todo. Según informes muy serios, dentro de 10 años la India no comprará ni una sola tonelada de hierro a Inglaterra. Se han vencido las primeras dificultades para emplear la hulla y el hierro de la India, y fábricas que compiten también con los ingleses se están montando ya en las costas del Océano Índico. La colonia compitiendo con la metrópoli por sus productos manufacturados. He aquí el fenómeno determinante de la economía del siglo XIX, que no ha cambiado mucho, sobre todo la manera de relacionarse hoy en día. Básicamente es igual. ¿Y por qué no habría de hacerlo? ¿Qué le falta? ¿El capital? El capital va a todos aquellos lugares donde hay miserables a quienes explotar. El conocimiento no conoce fronteras. Los conocimientos técnicos del obrero. Pero ¿acaso el obrero indio es inferior a esos 92.000 niños y niñas menores de 15 años que trabajan en este momento en las fábricas textiles de Inglaterra? ¿Vale? Es una buena pregunta. Por eso se propone hacer industrias de alto... Se llaman de alto valor añadido, pero realmente sería de alto valor tecnológico, ¿no? Industrias que produzcan tecnología puntera porque es mucho más difícil de copiar. Es más difícil de copiar por dos motivos: por las dificultades que puedan existir tanto técnicas como tecnológicas, y también por el secretismo y la patentación, ¿no?, de esas tecnologías que pues impiden, ¿no?, que otros la puedan robar, al menos que hagan espionaje industrial. Y además tiene bastantes ventajas. Incluso el empleo más bajo, entre comillas, en esas industrias es un empleo muy bien pagado, ¿vale? Entonces, pues, no hacerlo es una estupidez y te condena a la irrelevancia económica, política, y hace que tu país sea, pues, realmente un mal país para vivir. Después de haber echado una ojeada a las industrias nacionales, sería interesante hacer lo mismo con las industrias especiales. Tenemos, por ejemplo, la seda, producto eminentemente francés en la primera mitad de este siglo.
Es sabido como Lyon se convirtió en el centro de la industria de la seda, recolectada al principio en el mediodía francés, pero que poco a poco han tenido que recurrir a Italia, a España, a Austria, al Cáucaso, a Japón, para poder elaborar tejidos de seda. De los 5 millones de kilos de seda cruda transformada en tejidos en la región lionesa en 1875, solo 400.000 kilos eran de seda francesa. Está muy bien leer todo esto porque nos estamos dando cuenta de que no es nuevo lo que pasa ahora, ¿vale? De que esto se va repitiendo todo el rato, porque ya pasaba en los tiempos de Kropotkin. Pero puesto que Lyon trabajaba con sedas importadas, ¿por qué no habrían de hacer lo mismo Suiza, Alemania o Rusia? El arte de la seda se desarrolló poco a poco en los pueblos del cantón de Zúrich. Basilea se convirtió en un gran centro sedero. La administración del Cáucaso invitó a mujeres de Marsella y a obreros de Lyon para que enseñasen a los georgianos el cultivo perfeccionado del gusano de seda y a los campesinos del Cáucaso el arte de transformar la seda en telas. Austria les imitó. Alemania, con ayuda de obreros lioneses, montó inmensos talleres de seda. Estados Unidos hicieron otro tanto en Paterson. Y hoy la industria de la seda ya no es una industria exclusivamente francesa. Se montan fábricas de seda en Alemania, en Austria, en Estados Unidos, en Inglaterra. Los campesinos del Cáucaso tejen en invierno pañuelos de seda a un precio que dejaría sin pan a los obreros de Lyon. Italia envía sedas a Francia y Lyon, que exportaba en 1870-1874 por valor de 460 millones de francos, ya no exporta más que 233. Pronto no enviará al extranjero más que los tejidos de calidad superior o algunas novedades para servir de modelos a los alemanes, rusos y japoneses. Lo mismo sucede con todas las industrias. Bélgica ya no tiene el monopolio de los paños. Se hacen en Alemania, Rusia, Austria y Estados Unidos. Suiza y el Jura francés ya no tienen el monopolio de la relojería. Se fabrican relojes en todas partes. Escocia no refina ya los azúcares para Rusia. En Inglaterra se importa azúcar ruso. Aunque Italia no tiene hierro ni hulla, forja ella misma sus acorazados y construye las máquinas de sus buques de vapor. La industria química ya no es monopolio de Inglaterra. Se hace ácido sulfúrico y sosa en todas partes. Las máquinas de todas clases, fabricadas en los alrededores de Zúrich, destacaban en la última exposición universal. Suiza, que no tiene ni hulla ni hierro, tan solo excelentes escuelas técnicas, hace máquinas mejores y más baratas que Inglaterra. He aquí lo que queda de la teoría de los cambios. Así, la industria, como todo el resto, tiende hacia la descentralización. Cada nación halla ventaja en combinar dentro de su territorio la agricultura con la mayor variedad posible de fábricas y manufacturas. La especialización de la que hablaban los economistas era buena para enriquecer a algunos capitalistas, pero no tiene razón de ser. Por el contrario, resulta muy ventajoso que cada país, cada cuenca geográfica, pueda cultivar su trigo y sus legumbres y fabricar todos los productos manufacturados que consume. Esta diversidad es la mejor garantía para el completo desarrollo de la producción por el concurso mutuo y de cada uno de los elementos del progreso, mientras que la especialización representa un freno para ese progreso, ¿vale? La agricultura depende de las fábricas para prosperar, y tan pronto aparece una sola fábrica, una variedad infinita de otras fábricas de todo tipo deben surgir alrededor de la primera, de modo que, al apoyarse mutuamente, al estimularse las unas a las otras con sus respectivas invenciones, todas ellas crezcan de forma conjunta. Cuando dice que la industria como todo el resto tiende hacia la descentralización, se refiere a que eh, debemos huir de los monopolios industriales, ¿vale? De que cada país se centre en un tipo de industria, ¿no? Si no, como dice después, cada país deberá producir todo aquello que consume, ¿no? Obviamente es bastante utópico producir todo aquello que consumimos, pero la tendencia, el camino debería de ir hacia ahí, ¿vale? Porque es lo que te da independencia realmente. Porque es cierto que no dispones de otros materiales para producir ciertas cosas, que igual en temas agrarios pues no dispones de cierta fruta, de cierta verdura, perfecto, eso habrá que importarlo porque no queda otra. Pero la tendencia económica, la política económica debería de ir hacia
crear una economía que se pueda sustentar por sí misma, aunque sea imposible, aunque sea utópico, porque es utópico, pero deberías de andar ese camino, ¿no? De dar pasos económicos y políticos para conseguir eso, cosa que no se está haciendo, por cierto. En efecto, es insensato exportar el trigo e importar las harinas. Se entiende esto, ¿no? Exportar la lana e importar paño. Exportar el hierro e importar las máquinas. No solo porque esos transportes ocasionan gastos inútiles, sino sobre todo porque un país que no tiene una industria desarrollada sufrirá también un retraso en la agricultura, porque un país que no posee grandes fábricas para trabajar el acero no progresará en todas las demás industrias. En fin, porque un gran número de personas con capacidades industriales y técnicas se quedarán sin empleo. Todo se enlaza hoy en el mundo de la producción. Ya no es posible el cultivo de la tierra sin máquinas, sin regadíos potentes, sin ferrocarriles, sin fábricas de abonos. Y para tener esas máquinas adecuadas a las condiciones locales, esos ferrocarriles, esos artefactos de hierro, etc., es preciso que se desarrolle cierto espíritu creativo, cierta habilidad técnica que no puede manifestarse mientras que la azada y la reja del arado continúen siendo los únicos instrumentos de cultivo. Para que el campo esté bien cultivado, para que de las prodigiosas cosechas que el hombre tiene derecho a pedirle, es necesario que en su entorno humeen muchas fábricas y manufacturas. La variedad de las ocupaciones y de las capacidades que de ellas surgen, integradas en un fin común. He ahí la verdadera fuerza del progreso. Y ahora imaginemos una ciudad, un territorio vasto o exiguo, poco importa, que da los primeros pasos hacia la revolución social. Nada cambiará, nos han dicho algunas veces, se expropiarán los talleres y las fábricas, se proclamarán propiedad nacional o municipal y cada uno volverá a su trabajo de siempre, y así la revolución estará hecha. Pues no, no. La revolución social no se hará de forma tan simple. Ya lo hemos dicho. Que mañana estalle la revolución en París, en Lyon o en cualquier otra ciudad, que mañana se apodere en París o en cualquier otra ciudad de las fábricas, de las casas o de la banca, y la tendencia de la producción actual deberá cambiar por ese solo hecho. El comercio internacional se detendrá así como los suministros de grano del extranjero, la circulación de mercancías, de los víveres, se paralizará, y la ciudad o el territorio insurrectos deberán, para abastecerse, reorganizar de arriba a abajo toda la producción. Si fracasan, significará la muerte. Si tienen éxito, es la revolución en el conjunto de la vida económica del país. Si disminuye la entrada de víveres y aumenta el consumo, si se quedan sin trabajo los 3 millones de franceses que se ocupaban en la exportación, si no se reciben 1000 cosas que hoy llegan de países lejanos o próximos, si suspenden temporalmente las industrias de artículos de lujo, ¿qué harán los habitantes para poder comer al cabo de 6 meses? Es evidente que gran parte de la población recurrirá al suelo para alimentarse, ya que se agotarán los víveres en los almacenes. Habrá que cultivar la tierra, combinar en el mismo París y en sus alrededores la producción agrícola con la producción industrial, abandonar los 1000 pequeños oficios de lujo para pensar en lo más urgente, el pan. Está planteando pues una economía de guerra, ¿vale? Cosa lógica, ¿eh? Es decir, tiene bastante lógica lo que dice. Lo que pasa es que es una economía de guerra. Es decir, que toda la producción del país se dedica a lo básico. Todo lo que se haga se dedique a lo básico para intentar pues sobrevivir y ya ir para adelante. Los ciudadanos tendrán que convertirse en agricultores, no a la manera del campesino que se derrenga con el arado para recoger apenas su sustento anual, sino siguiendo los principios de la agricultura intensiva, hortícola, aplicados en vastas proporciones por medio de las mejores máquinas que el hombre ha inventado y pueda inventar. Se cultivará, pero no como la bestia de carga del Cantal. Por supuesto, el joyero de la Rue del Temple se negaría en redondo. Se reorganizará el cultivo, no dentro de 10 años, sino inmediatamente, en medio de las luchas revolucionarias, so pena de sucumbir ante el enemigo. Habrá que actuar como seres inteligentes, recurriendo a los conocimientos de cada uno, organizándose en grupos alegres para un trabajo agradable como aquellos que hace 100 años cavaron el campo de Marte para la fiesta de la Federación. Un trabajo lleno de satisfacciones cuando no se prolonga de forma excesiva, cuando está científicamente organizado, cuando el hombre mejora y crea sus instrumentos, y es consciente de ser un miembro útil de la comunidad. Se cultivará, pero también habrá que producir 1000 cosas que antes pedíamos al extranjero. Y no olvidemos que para los habitantes del territorio insurrecto será extranjero todo aquel que no haya participado en su revolución. Un poquito radical esto, pero bueno. En 1793, en 1871
Para el París insurrecto, el extranjero era ya la provincia, a las puertas mismas de la capital. El acaparador de Troyes mataba de hambre a los sans-culottes de París, tanto o más aún que las hordas alemanas, traídas al suelo francés por los conspiradores de Versalles. Habrá que saber prescindir de ese extranjero, y se hará. Francia inventó el azúcar de remolacha cuando empezó a faltar el azúcar de caña, a consecuencia del bloqueo continental. París encontró el salitre en sus cuevas cuando no le llegaba de ninguna parte. ¿Acaso somos inferiores a nuestros abuelos, que apenas balbuceaban las primeras palabras de la ciencia? ¿Lo somos? ¿Lo somos? ¿Somos inferiores que nuestros abuelos? Seguramente sí. ¿Vale? Una revolución es más que el derribo de un régimen. Esto es muy importante. Una revolución no se trata de derribar el régimen, ¿vale? Eso es, pues, la parte... joder, voy a decir una cosa. La parte más sencilla, ¿vale? La parte más sencilla es derribar el régimen. La parte más difícil de la revolución es el después, el construir, ¿vale? Porque hay que construir. Es el despertar de la inteligencia humana, el espíritu creativo multiplicado por 10, por 100. Es la aurora de una nueva ciencia. La ciencia de los Laplace, de los Lamarck, de los Lavoisier. Es una revolución en los espíritus aún más que en las instituciones. Y se nos dice de volver al taller, como si se tratara de volver a casa después de un paseo por los bosques de Fontainebleau. El solo hecho de haber trastocado la propiedad burguesa implica necesariamente reorganizar de arriba abajo toda la vida económica en el taller, en la cantera, en la fábrica. Y la revolución lo hará. Que el París de la revolución social se encuentre aislado del mundo entero por los secuaces del orden burgués, tan solo 1 o 2 años, y esos millones de inteligencias, que afortunadamente aún no ha embrutecido la gran fábrica, esta ciudad de pequeños oficios que estimulan el espíritu creativo, mostrarán al mundo de lo que es capaz el cerebro del hombre sin pedir al universo más que la fuerza motriz del sol que lo ilumina, del viento que barre nuestra impureza y de las fuerzas activas en el suelo que pisamos. A veces me encanta como esta pequeña prosa poética que le sale a veces a Kropotkin, que aquí no está diciendo nada, pero bueno, suena así pomposo, ¿no? Y la verdad es que hace que la lectura sea más amena. Podrán ver cómo, sobre un punto del globo, una inmensa variedad de oficios que se complementan entre sí y el espíritu vivificador de una revolución son capaces de alimentar, vestir, alojar y colmar de cualquier lujo a 2 millones de seres inteligentes. No hay necesidad de hacer ninguna novela para esto. Lo que ya se conoce, lo que ya ha sido ensayado y reconocido como práctico, bastarían para llevarlo a cabo, a condición de ser fecundado, vivificado por el soplo audaz de la revolución, del impulso espontáneo de las masas. Y aquí termina este capítulo de la industria descentralizada. Bebo un poquito de agua porque se me queda la boca seca. Porque es complicado leer esto en voz alta, madre mía. Y seguimos con lo que creo que es el último capítulo. De la conquista del pan. Dejarme verlo. A ver si es el último capítulo. Podría ir al índice, pero no me apetece. Me apetece pasarlo así. Sí. Es el último capítulo. Ya habremos terminado otro libro más en directos. En Twitch. Bueno, yo os vuelvo a recordar. Os vuelvo a hacer spam. Tenéis todo en el canal de YouTube, ¿vale? Esto se resume en una lista. Y los tenéis todos seguidos ahí para que podáis escucharlo tranquilamente. Y que podáis, pues, tenerlo como audiolibro con comentarios de alguien tan estúpido como yo. Es importante eso, ¿vale? Ahí está la gracia. Vamos con el último capítulo de la conquista del pan. Y seguramente habréis leído / escuchado vuestro primer libro anarquista, que no será el último si me seguís, ¿vale? Porque leeremos otros autores y autoras, ¿vale? Porque esto es pues uno de los padres, pero no es el único, y no es el único que habla sobre el anarquismo. También hablaremos del anarquismo en el siglo XXI, que existe, ¿vale? Y hay libros bastante interesantes. Último capítulo de la conquista del pan. La agricultura. ¿Por qué es importante? ¿Por qué habla mucho de la agricultura? Bueno, porque realmente la industria en la época de Kropotkin era una faceta económica incipiente, ¿no? No era la más importante de casi ningún país, ¿no? La mayoría de la gente pues se dedicaba al sector
agroalimentario, ¿vale? Entonces la agricultura era muy importante, obviamente mucho más que ahora, y por lo tanto en cualquier tratado económico o político de esos tiempos, la agricultura sí o sí va a tener un capítulo muy importante y extenso porque era importante en esos tiempos, ¿no? Se ha reprochado a menudo a la economía política de basar todas sus deducciones en el principio, ciertamente falso, de que el único móvil que estimula al hombre a incrementar su fuerza de producción es el interés personal mal entendido. Es decir, el homo economicus, ¿eh? El reproche es del todo justo. Es tan justo que las épocas de los grandes descubrimientos industriales y de auténtico progreso en la industria son precisamente aquellas en las que se soñaba con alcanzar la felicidad para todos, en las que se preocupaban menos por el enriquecimiento personal. Esto es cierto. Hay gente que dice que de natural somos egoístas, es falso, ¿vale? La humanidad ha progresado, hemos llegado a donde estamos, tanto yo como vosotros, por cooperación y colaboración entre diferentes seres humanos, ¿vale? Porque si realmente se hubiese privatizado, por ejemplo, el conocimiento, seguramente viviríamos en la era de fuego, ¿vale? Si nos daríamos con palos y piedras. ¿Por qué? Porque privatizar el conocimiento significa que yo descubro la rueda y al menos que me pagues, no tendrás no el conocimiento, sino la rueda, ¿vale? Y ya desde ahí, pues imaginar con todos los descubrimientos tecnológicos, pero no imaginéis el móvil, ni el iPhone. Imaginar la piecita que hace falta para que funcione el smartphone. Esa piecita, si fuese el conocimiento para hacerla, si fuese privado, seguramente pues no hubiésemos podido hacer un smartphone, ¿vale? Entonces, una cosa tan importante como el conocimiento, que no se le da la importancia porque es algo bastante más abstracto, pero que nos hace progresar, nos hace avanzar, nos hace comprender mejor el mundo en el cual vivimos, es una cosa enteramente colectiva y colaborativa. Por lo tanto, la individualidad completa no existe, ¿vale? Y nunca existirá. Por eso los anarcocapitalistas se equivocan, ¿vale? Simplemente porque no existe el individuo por sí solo, ¿vale? Solo existe el individuo cuando hay una comunidad, porque por comparación puedes decidir ser individual, pero si por sí solo el individuo no existe porque no se puede comparar con nada, ¿no? Otra de las cosas colaborativas que se le da tan poca importancia y que es muy importante es el lenguaje. Hablamos muchas personas un mismo lenguaje, en este caso el español. Pero, ¿y por qué? Pues porque el lenguaje es colaborativo, es decir, lo aprendes para poder comunicarte con los otros. Imaginaros en un mundo en el cual cada uno decidiésemos un lenguaje que hablar. No existiría comunicación entre las personas. Imagínate que a mí me gusta hablar solo con vocales. Entonces me invento un lenguaje que solo se hable con vocales. ¿Por qué? Pues porque yo soy un individuo que tengo libertad para y no me apetece para hablar lo que yo quiera y no me apetece colaborar con nadie. Entonces lo que haríamos sería crear átomos, personas, átomos, que no se podrían comunicar entre ellos, ¿no? Es absurdo pensar que eso es posible. Por lo tanto, no existe, es que lo podríamos decir, no existe la libertad individual como tal, ¿vale? Porque siempre dependemos de conocimientos colectivos, pensamientos colectivos y lenguajes colectivos, ¿vale? Con estas tres ya vamos tirando, luego hay más cosas, ¿vale? Pero el reproche es del todo justo. Es tan justo que las épocas de los grandes descubrimientos industriales y de auténtico progreso en la industria, ¿vale? Son precisamente aquellas en las que se soñaba con alcanzar la felicidad para todos, en las que se preocupaban menos por el enriquecimiento personal. Los grandes investigadores e inventores sueñan sobre todo con la liberación de la humanidad. Y si los Watt, los Stephenson, los Jacquard, etc., hubieran podido prever, tras pasar noches en vela redactando sus escritos, a qué estado de miseria conducirían a los trabajadores, tal vez habrían quemado sus presupuestos y roto sus modelos. Asimismo, existe otro principio que también afecta a la economía política y que es falso por completo. Es la admisión tácita, común a casi todos los economistas, de que, si bien a menudo se produce una superproducción en ciertas ramas de la economía, una sociedad nunca tendrá, sin embargo, suficientes productos para satisfacer las necesidades de todos, por lo que es imposible que se produzca una situación en la que nadie se vea obligado a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esta admisión tácita se encuentra en la base de todas las teorías, de todas las pretendidas
leyes, entre comillas, que nos enseñan los economistas, ¿vale? Y cosa que aquí Kropotkin demuestra otra vez su lucidez, porque es bastante cierta. Hoy en día producimos suficiente comida como para darle de comer a toda la población. Y parte del extranjero, como se dice. Y sin embargo, es cierto que el día en que cualquier multitud civilizada se pregunte cuáles son las necesidades de todos y los medios para satisfacerlas, se dará cuenta de que tanto en la industria como en la agricultura tienen con qué proveer sobradamente esas necesidades, siempre y cuando se apliquen estos medios para satisfacer necesidades reales. Nadie puede negar que esto último es cierto respecto a la industria. En efecto, basta con estudiar en los grandes establecimientos industriales los procedimientos utilizados para extraer el carbón y los minerales, obtener el acero y pulirlo, fabricar lo que se necesita para la vestimenta, etc., para darse cuenta de que en cuanto a los productos de nuestras manufacturas, nuestras fábricas, nuestras minas, no hay duda posible. Nosotros podríamos cuadruplicar nuestra producción e incluso economizar sobre nuestro trabajo. Aquí se pone chulo, ¿eh? Pero nosotros vamos más lejos. Afirmamos que el caso de la agricultura es el mismo que el de la industria. El labrador, al igual que el trabajador de una fábrica, posee ya los medios para cuadruplicar, incluso multiplicar por 10 su producción, y podrá hacerlo en cuanto vea que es necesario y eche mano de la organización societaria del trabajo en vez de la organización capitalista. Cada vez que se habla de agricultura, uno siempre se imagina al campesino encorvado sobre el arado, echando al azar un trigo seleccionado de cualquier manera y esperando, angustiado, lo que le traiga la estación, dependiendo de si es buena o mala. Vemos a una familia trabajando de la mañana a la noche y obteniendo por toda recompensa un jergón, pan duro y vino picado. Vemos en definitiva a la bestia salvaje de la Bruyère. Para este hombre, sujeto a la miseria, se habla únicamente de disminuir el impuesto o la renta. Pero no se atreven siquiera a imaginar a un labrador con la espalda enderezada, tomándose su tiempo libre y produciendo durante pocas horas al día, con qué alimentar y no solamente a su familia, sino por lo menos a 100 hombres. En sus sueños más atrevidos para el futuro, los socialistas no se atreven a ir más allá del gran cultivo que se lleva a cabo en Estados Unidos, que en el fondo solo está en los inicios del arte del cultivo. El agricultor de hoy tiene ideas mucho más amplias, conceptos mucho más grandiosos. No pide más que una fracción de hectárea para hacer que crezca todo el alimento vegetal necesario para una familia. Para alimentar 25 cabezas de ganado vacuno ya no se requiere más espacio que se necesitaba en otros tiempos para alimentar una sola. Quiere conseguir hacer el suelo, desafiar las estaciones y el clima, calentar el aire y la tierra alrededor de la tierna planta. En una palabra, producir en una hectárea lo que antes no se recolectaba en 50, y todo ello sin fatigarse excesivamente, reduciendo las horas de trabajo de antaño. Afirma que podrá producirse en grandes cantidades para alimentar a todo el mundo, invirtiendo en el cultivo de los campos lo que cada uno pueda darle con gusto, con alegría. Esta es la tendencia actual de la agricultura. Mientras los científicos, guiados por Liebig, el creador de la teoría química de la agricultura, se descarriaban a menudo en su entusiasmo de teóricos, los labradores y letrados han abierto una nueva vía de prosperidad para la humanidad. Los horticultores de París, de Troyes, de Rouen, los jardineros ingleses, los granjeros flamencos, los agricultores de Jersey, de Guernsey y de las islas Scilly nos han abierto horizontes tan grandes que la vista no alcanza a abarcar. Mientras que en el pasado una familia necesitaba tener por lo menos 7 u 8 hectáreas para poder vivir de los productos de la tierra, y ya se sabe cómo viven los campesinos, ahora no se puede ni determinar cuál es la mínima extensión de terreno necesaria para dar a una familia todo lo que puede extraerse de la tierra, lo necesario y ciertos lujos, cultivándola siguiendo los procedimientos del cultivo intensivo. Si se nos preguntase cuántas personas pueden vivir cómodamente disponiendo de una legua cuadrada para el cultivo, sin necesidad de importar ningún producto agrícola del exterior, nos sería difícil contestar. Este número crece con rapidez en proporción a los progresos de la agricultura. Hace 10 años se podía afirmar que una población de 100 millones podría vivir muy bien de los productos del suelo francés sin importar ningún producto. Pero hoy, al ver los progresos realizados recientemente tanto en Francia como en Inglaterra, y al contemplar los nuevos horizontes que se abren ante nosotros, podemos decir que, si se cultiva la tierra como la cultivan ya en muchos sitios, incluso en suelos pobres, 100 millones de habitantes en los 50 millones de hectáreas del suelo francés serían aún una cortísima proporción de lo que el suelo
de lo que ese suelo podría alimentar. La población aumentará en la medida en la que el hombre se decida a exigirle más a la tierra. En todo caso, y vamos a verlo, puede considerarse como del todo demostrado que si París y los dos departamentos del Sena y del Sena y Oise se organizasen mañana en comunidad anarquista donde todos trabajasen con sus brazos, y si el universo entero se negase a enviarles un solo celemín de trigo, una sola cabeza de ganado, una sola canasta de fruta, y no les dejase más que el territorio de ambos departamentos, podrían producir ellos mismos no solo el trigo, la carne y las hortalizas necesarias, sino también todas las frutas de lujo en cantidades suficientes para la población urbana y rural. Vamos, que serían independientes. Y además afirmamos que el gasto total de trabajo humano sería mucho menor que el empleado hoy para alimentar a esa población con trigo recolectado en Auvernia o en Rusia, con las legumbres producidas por los grandes cultivos un poco en todas partes y con las frutas maduras en el mediodía francés. Es evidente además que no pretendemos de ningún modo que haya que suprimir todos los intercambios y que cada región deba esforzarse en producir justo aquello que no crece dado su clima, sino es aplicando unos métodos de cultivo más o menos artificiales. Pero queremos resaltar que la teoría de los intercambios, tal como se la conoce hoy, es especialmente exagerada. Muchos de esos intercambios son inútiles o incluso nocivos. Sostenemos, por otra parte, que nunca se ha tenido en cuenta el trabajo hecho por los viticultores del mediodía francés para cultivar la viña, ni por los labradores rusos o húngaros para cultivar el trigo, por fértiles que sean sus praderas y sus campos. Con sus actuales procedimientos de cultivo extensivo, trabajan infinitamente más de lo necesario para obtener los mismos productos mediante el cultivo intensivo, e incluso en climas muchísimo menos benignos y en un suelo naturalmente menos rico. Vamos, que hay que ponerse las pilas, utilizar la tecnología, herramientas tecnológicas, para intentar producir producir más y trabajar menos. Seamos serios ahora. La ideología que conquistará el mundo, la verdadera ideología que conquistará el mundo, será aquella que plantea un futuro en el cual el trabajo no sea fundamental, porque básicamente casi todas las ideologías que tenemos hoy en día se basan o tienen como un pilar fundamental el trabajo, la noción del trabajo, el concepto del trabajo, que eso es capital para todas las ideologías, ¿vale? Pues la ideología que más se acerca al no trabajo es el anarquismo. Y no trabajo no significa vaguear o ser un flojo o como lo veis. No trabajar significa que en tu vida no dependa de si trabajas o no. Tu subsistencia, tu existencia. Entonces, pues el anarquismo es quien más se acerca a esa idealización a buscar esa utopía del no trabajo. Uno de los mayores acercamientos es la tecnoanarquía, que propone que los robots trabajen por nosotros, ¿no? Y que nosotros recibamos simplemente un salario, porque ya se está viendo, como siempre llevo diciendo, que o hacemos eso o va a haber un paro estructural muy alto de gente que no va a poder trabajar porque los robots harán su trabajo. Tan sencillo como eso. Seguimos. Nos sería imposible citar aquí los innumerables datos sobre los que fundamos nuestras afirmaciones. Para mayores informes, nos vemos obligados a remitir a los lectores a los artículos que hemos publicado en inglés, pero sobre todo a quienes les interese esta cuestión les recomendamos que lean algunas excelentes obras publicadas en Francia. En cuanto a los habitantes de las grandes ciudades que desconocen aún el mundo de la agricultura, les aconsejamos que recorran a pie las campiñas inmediatas y estudien su cultivo, que observen, que hablen con los horticultores y un mundo nuevo se abrirá ante ellos. Así podrán entrever cómo será el cultivo europeo en el siglo XX y entenderán qué fuerza tendrá la revolución social cuando se conozca el secreto de tomar de la tierra todo cuanto se le pida. Algunos hechos serán suficientes para demostrar que nuestras afirmaciones no son de ninguna manera exageradas, pero antes deseamos hacer una observación de carácter general. Es sabido en qué miserables condiciones se encuentra la agricultura en Europa. Si el cultivador del suelo no es desvalijado por el propietario territorial, lo es por el Estado.
Si el Estado lo extorsiona modestamente, el prestamista que lo esclaviza mediante pagarés lo convierte enseguida en el simple arrendatario de un suelo que pertenece en realidad a una compañía financiera. El propietario, el Estado y el usurero roban al agricultor con la renta, los impuestos y los intereses. La suma robada varía en cada país, nunca es menor de la cuarta parte, y muy a menudo es la mitad del producto bruto. En Francia, la agricultura paga al Estado el 44% del producto bruto. Joder. Joder, macho, nos quejamos en España, que no mira Francia. En esos tiempos, madre mía. Pero hay más, La parte del propietario y la del Estado van siempre en aumento. Tan pronto como el agricultor, por prodigios del trabajo, de invención o de iniciativa ha obtenido mayores cosechas, aumenta en proporción el tributo que deberá el Estado al propietario o al usurero. Si dobla el número de hectolitros recogidos por hectárea, duplicarán la renta y por consiguiente los impuestos, que el Estado se apresurará a elevar aún más si suben los precios, y así sucesivamente. En definitiva, en todas partes el cultivador del suelo trabaja de 12 a 16 horas diarias. En todas partes, esas tres aves de rapiña le arrebatan todo lo que podría ahorrar. En todas partes, le roban lo que podría servirle para mejorar el cultivo. Por eso la agricultura no avanza. Solo conseguirá dar un paso hacia adelante en condiciones excepcionales por una disputa entre sus tres vampiros, por un esfuerzo de inteligencia o por un aumento de trabajo. Y aún no hemos hablado del tributo que cada agricultor paga al industrial, quien le vende cada máquina, cada azadón, cada tonel de abono químico 3 o 4 veces más caro de lo que cuestan. No olvidemos tampoco los intermediarios, que se llevan la parte del león en los productos del suelo. Esto preguntárselo ahora a los agricultores que están pasando por lo mismito, ¿vale? Esta es la razón por la que durante todo este siglo de invenciones y de progreso la agricultura solo se ha perfeccionado en espacios muy pequeños, de forma ocasional y a trompicones. Afortunadamente siempre han existido pequeños enclaves, olvidados durante algún tiempo por los buitres, y en ellos podemos apreciar lo que la agricultura intensiva es capaz de proporcionar a la humanidad. Citemos algunos ejemplos. En las praderas de América, que solo dan pequeñas cosechas de 7 a 12 hectolitros por hectárea, cuando las sequías periódicas y frecuentes no las perjudican, 500 hombres que trabajan 8 meses al año producen el alimento anual de 50.000 personas. Los resultados se obtienen ahí por una fuerte economía. En aquellas vastas llanuras que no pueden abarcar la vista a la labranza, la siega y la trilla están organizadas casi de forma militar. Nada de idas y venidas inútiles, nada de perder el tiempo. Todo se hace con la exactitud de un desfile militar. Este es el cultivo en grande, extensivo, aquel que trabaja el suelo tal y como sale de las manos de la naturaleza sin tratar de mejorarlo. Cuando éste haya dado todo lo que pueda, lo abandonarán, buscarán un suelo virgen en otro sitio para agotarlo a su vez. Aquí veis, aprendemos otra cosa más, la diferencia entre agricultura intensiva y extensiva, una de las diferencias. Que ahora mismo la agricultura extensiva lo tiene bastante, y perdón por la expresión, jodido, ¿vale? Porque pues se acaba el suelo al final, ¿vale? Por lo tanto siempre se buscará la agricultura intensiva, ¿vale? Pero está también el cultivo intensivo, que necesita cada vez más de la ayuda de las máquinas. Este tipo de cultivo se propone sobre todo cultivar a conciencia un espacio limitado, abonarlo y adecuarlo, concentrar el trabajo y obtener el máximo rendimiento. Este tipo de cultivo se extiende cada año, y mientras que en el mediodía francés y en las tierras fértiles del oeste americano se contentan con una cosecha media de 10 a 12 hectolitros con el cultivo extensivo, en el norte de Francia se recolectan regularmente 36 y hasta 50 o a veces 56 hectolitros. El consumo anual de un hombre se obtiene así de la superficie de una duodécima parte de una hectárea. Y cuanto más intenso es el cultivo, ¿vale?, menos trabajo se invierte para obtener el hectolitro de trigo. Esto no sé en qué se basa, pero igual es así, no lo sé. La máquina reemplaza al hombre para los trabajos preparatorios y aporta, de una vez por todas, mejoras tales como el desagüe y el despedregamiento, que permiten duplicar las cosechas venideras. Algunas veces, tan solo con una labranza profunda se obtiene cada año de un suelo mediocre excelentes cosechas sin necesidad de abonos. Así se ha hecho durante 20 años en Rothamsted, cerca de Londres. Pero no hagamos una novela agrícola de esto. Me gusta eso de la novela agrícola. Detengámonos en aquella cosecha de 40 hectolitros que no requiere un suelo excepcional, sino sencillamente un cultivo racional, y veamos lo que significa.
Los 3.600.000 individuos que habitan en los departamentos del Sena y Oise consumen al año para alimentarse poco menos de 8 millones de hectolitros de cereales, sobre todo de trigo. Según nuestra hipótesis, para obtener esta cosecha necesitarían cultivar 200.000 hectáreas de las 610.000 que poseen. Es evidente que no las cultivarán con azadón. Eso exigiría demasiado tiempo, 240 jornadas de 5 horas por hectárea. Mejorarían de una vez por todas el suelo, desaguando lo que debe ser desaguado, allanando lo que es necesario allanar, despedregando el terreno, aunque en ese trabajo preparatorio hubiera que emplear 5 millones de jornadas de 5 horas, o sea, por término medio, 25 jornadas por hectárea. Vamos, que trabajarán el suelo bien, aunque cueste mucho trabajo, porque luego dejarán de necesitar hacer eso otra vez, ¿no? Con hacerlo una vez te vale, o con hacerlo cada cierto tiempo, pero no hace falta hacerlo cada año. Después labrarían con arado de vapor de vertedera profunda, y luego con arado doble, empleando en cada labor 4 jornadas. No seleccionarían la semilla al azar, sino que la escogerían con arnero de vapor. No sembrarían de cualquier manera, sino en línea. Y en todo este proceso no se habrán empleado ni 25 jornadas de 5 horas por hectárea si el trabajo se hace en buenas condiciones. Si durante 3 o 4 años se dedicasen 10 millones de jornadas a un buen cultivo, se podría conseguir más adelante cosechas de 40 y de 50 hectolitros empleando la mitad de tiempo. Una de las cosas que se critican a las sociedades individualistas, ¿vale?, es el hecho de que cada uno va por su lado. Y eso complica bastante las cosas en cuestiones como esta, ¿vale? ¿Qué subyace a lo que nos está contando aquí Kropotkin? Que si la sociedad se pone de acuerdo en realizar una cosa, en conjunto, en colectivo, la realizarán de manera más efectiva, ¿vale? Es lo que está diciendo todo el rato, ¿vale? Lo iba diciendo desde hace mucho, desde que casi empezamos el libro. Pero lo interesante es que se ve, ¿no?, que si todos se ponen de acuerdo en no sé cuántos millones de horas de trabajo, se conseguiría hacer esto y se solucionarían los problemas, ¿no? Que en vez de ir cada uno por su lado, que una vez nos pusiésemos de acuerdo y dijésemos, vale, vamos a cultivar, vamos a hacer que esta tierra sea cultivable, y de repente nos ponemos todos a trabajar, tardaríamos menos que si cada uno fuésemos trabajándola a nuestra manera, de manera separada, cada uno con sus ideas, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que subyace a todo esto. Así pues, se habrán empleado tan solo 15 millones de jornadas para dar pan a esa población de 3.600.000 habitantes. Y cualquiera podría realizar esos trabajos sin necesidad de tener para ello músculos de acero ni haber trabajado nunca antes la tierra. La iniciativa y la distribución general de los trabajos estarían en manos de aquellos que saben lo que requiere la tierra. En cuanto al trabajo en sí, no hay parisino ni parisina tan débil que no sea capaz, tras algunas horas de aprendizaje, de controlar las máquinas o de contribuir de una manera u otra al trabajo agrícola. Pues bien, cuando se piensa que en el caos actual, sin contar a los granujas desocupados, hay cerca de 100.000 hombres parados en sus respectivos oficios, vemos que esa fuerza desaprovechada en nuestra organización actual bastaría ya sola para dar, mediante un cultivo racional, el pan necesario para los 3 o 4 millones de habitantes de ambos departamentos. Sin embargo, no dejamos de repetirlo, no estamos haciendo una novela. De hecho, ni siquiera hemos hablado del cultivo verdaderamente intensivo, que da resultados mucho más asombrosos. No hemos calculado en relación al trigo obtenido por M. Hallett en 3 años, que con un solo grano trasplantado produjo una mata con más de 10.000 granos, lo que permitiría, en caso necesario, recoger todo el trigo para una familia de 5 personas en un espacio de unos 100 metros cuadrados. Por el contrario, solo hemos citado lo que hacen ya numerosos granjeros en Francia, Inglaterra, Bélgica, Flandes, etc. Y lo que podría hacerse desde mañana con la experiencia y el conocimiento ya adquiridos por la práctica del cultivo extensivo. Pero si no hay revolución, esto no se hará ni mañana ni pasado, porque los que poseen el suelo y el capital no tienen ningún interés en llevarlo a cabo, y porque los campesinos que saldrían beneficiados carecen del conocimiento, del dinero y del tiempo para procurarse la nueva tecnología. La sociedad actual aún no ha llegado a este punto. Pero si los parisinos proclaman la comuna anarquista, se verán obligados a aceptarlo, porque no serán tan necios para seguir fabricando baratijas de lujo, que Viena, Varsovia y Berlín hacen ya con la misma calidad, y no se arriesgarán a quedarse sin pan.
Además, el trabajo agrícola, con ayuda de la máquina, pronto se convertirá en la más atrayente y en la más alegre de todas las ocupaciones. Basta de tanta joyería, basta de vestidos de muñeca, irán a fortalecerse con el trabajo en el campo y a buscar el vigor, el contacto con la naturaleza, la alegría de vivir, de los que nos habíamos olvidado en los sombríos talleres de los suburbios. En la Edad Media los prados alpinos, más efectivos que los arcabuces, permitieron a los suizos liberarse de los señores y de los reyes. La agricultura moderna permitirá a la ciudad insurrecta liberarse también de los burgueses aliados entre sí. Que por cierto, Suiza tiene un movimiento anarquista a tope y muy numeroso. También tiene unas características particulares, pero bueno, para que lo sepáis también. Y vamos, lo que vemos aquí es simplemente pues un mensaje para algunos, ¿no? Vete al campo, hazte un nombre. Vemos aquí que está diciendo esas cosas, ¿eh? Que algunos suscribirían este mensaje incluso hoy en día, ¿eh? Pero bueno, esto ya está pasado de moda. Ya hemos visto cómo los 3,5 millones de habitantes de los dos departamentos, Sena y Oise, obtendrían fácilmente el pan necesario con tan solo cultivar un tercio de su territorio. Veamos ahora el ganado, importante. Los ingleses, que comen mucha carne, consumen por término medio un poco menos de 100 kilos por adulto y año. Suponiendo que todas las carnes consumidas fuesen de vacuno, sumaría poco menos de un tercio del animal. Una vaca por año para 5 personas, incluyendo los niños, es ya una ración suficiente. Para 3,5 millones de habitantes daría un consumo anual de 700.000 cabezas de ganado. Hoy, con el sistema de pastoreo, se necesitan por lo menos 2 millones de hectáreas para alimentar 660.000 cabezas de ganado. Sin embargo, con praderas muy poco regadas por agua de manantial, como se han creado recientemente miles de hectáreas en el sudoeste de Francia, bastan 500.000 hectáreas. Pero si se practica el cultivo intensivo, plantando remolacha como alimento, solo se necesita la cuarta parte de ese espacio, es decir, 125.000 hectáreas. Y cuando se recurre al maíz, ensilándolo como los árabes, se obtiene todo el forraje necesario en una superficie de 88.000 hectáreas. En los alrededores de Milán, donde utilizan las aguas de las alcantarillas para regar las praderas, se obtiene en una superficie de 9.000 hectáreas de regadío alimento para 4 o 6 cabezas de ganado bovino por hectárea, y en algunas parcelas especialmente fértiles se han recolectado hasta 15 toneladas de heno seco por hectárea, que representa el alimento anual de 9 vacas lecheras. 3 hectáreas por cabeza de ganado en pastoreo y 9 bueyes o vacas por hectárea. He aquí los extremos de la agricultura moderna. En la isla de Guernsey, en un total de 4.000 hectáreas utilizadas, cerca de la mitad, 1.900, están cubiertas de cereales y de huertas, y solo quedan 2.100 para prados. En esas 2.100 hectáreas se alimentan 1.480 caballos, 7.260 cabezas de ganado vacuno, 900 ovejas y 4.200 cerdos, lo cual hace 3 cabezas de ganado bovino por hectárea, sin contar los caballos, las ovejas y los cerdos. Es inútil añadir que la fertilidad del suelo se consigue enriqueciéndolo con algas marinas y abonos químicos. Volviendo a nuestros 3,5 millones de habitantes de la aglomeración de París, vemos que la superficie necesaria para criar ese ganado desciende desde 2 millones de hectáreas hasta 88.000. Pues bien, no tomemos las cifras más bajas, sino las del cultivo intensivo ordinario. Añadamos el terreno necesario para el ganado menor y pongamos 160.000 hectáreas o 200.000 de las 410.000 hectáreas que nos quedan después de haber provisto el pan necesario para la población. Seamos generosos y pongamos 5 millones de jornadas para dejar ese espacio en condiciones de producción. Así pues, tras haber empleado en el curso de un año 20 millones de jornadas de trabajo, la mitad para mejoras permanentes, tendremos seguros el pan y la carne, sin incluir toda la carne suplementaria que puede obtenerse con las aves de corral, cerdos cebados, conejos, etc. Y sin tener en cuenta que al haber excelentes legumbres y frutos, la población consumirá menos carne que los ingleses, que suplen con la alimentación animal su pobreza en alimentos vegetales. Sin embargo, 20 millones de jornadas de 5 horas, ¿cuántas hacen por habitante? Muy poca cosa en realidad. En una población de 3,5 millones debe de haber por lo menos 1.200.000 varones adultos capaces de trabajar y otras tantas mujeres. Pues bien, para asegurar el pan y la carne a todos, bastaría 17 jornadas de trabajo por año trabajado únicamente los hombres. Añadid 3 millones de jornadas para obtener la leche.
añadid otro tanto y todo ello no llega a 25 jornadas de 5 horas. Cuestión de divertirse un poco en el campo para obtener estos tres productos principales: pan, carne y leche. Esos tres productos que después de la vivienda constituyen la preocupación principal y cotidiana de 9 de cada 10 personas. Es decir, lo que está diciendo aquí es que se conseguiría todo eso si cada uno de nosotros trabajásemos durante 25 días, 5 horas cada día. Sin embargo, y no nos cansamos de repetirlo, no pretendemos hacer una novela de todo ello. Hemos constatado una realidad, lo que se hace ya en grandes espacios y que ha obtenido la aprobación tras una experiencia a gran escala. Podría organizarse desde mañana mismo la agricultura si las leyes de la propiedad y la ignorancia general no se oponen. El día en el que París entienda que saber qué se come y cómo se produce es una cuestión de interés público, como hoy en día, la verdad. El día en el que todo el mundo entienda que esta cuestión es infinitamente más importante que los debates parlamentarios o los del Consejo Municipal, ese día la revolución será un hecho. París se apoderará de las tierras de los dos departamentos y las cultivará. Y entonces, después de haber dado durante toda su vida un tercio de su existencia para obtener una alimentación escasa y deficiente, el parisino la producirá él mismo, bajo sus muros, dentro del espacio de sus fortificaciones, si existen todavía, en unas cuantas horas de trabajo sano y atrayente. Y ahora pasemos a las frutas y verduras. Salgamos de París y visitemos uno de esos establecimientos de cultivo hortícola que a pocos kilómetros de las academias realizan auténticos prodigios ignorados por los economistas expertos. Por ejemplo, el de Y. Ponce, autor de una obra acerca de esta cuestión, que no guarda secreto sobre lo que le produce la tierra y que lo ha contado con todo detalle. Y Ponce y sobre todo sus obreros trabajan como negros. Son 8 para cultivar poco más de una hectárea. Trabajan de 12 a 15 horas diarias, es decir, el triple de lo que se debería. Aunque fuesen 24 los obreros, no serían demasiados. Probablemente Y. Ponce responderá a eso puesto que paga la enorme cantidad de 2.500 francos anuales de renta y de impuestos por sus 11.000 metros cuadrados y 2.500 francos anuales de renta y de impuestos, más 2.000 francos por el estiércol que compra en los cuarteles, se ve obligado a explotar a sus trabajadores. Explotado yo, exploto a mi vez. Sería tal vez su respuesta. La instalación le ha costado también 30.000 francos, de los cuales más de la mitad seguramente como tributo a los varones holgazanes de la industria. En resumen, su instalación no representa más de 3.000 jornadas de trabajo, quizá mucho menos. Veamos ahora sus cosechas: 10.000 kilos de zanahorias, 10.000 kilos de cebollas, rábanos y otras pequeñas hortalizas, 6.000 coles, 3.000 coliflores, 5.000 canastas de tomates, 5.000 docenas de frutas recogidas, 154.000 lechugas, es decir, un total de 125.000 kilos de hortalizas y frutas en una hectárea y un décimo, en 110 metros de largo por 100 metros de ancho, lo cual da más de 110 toneladas de verduras por hectárea. Pero un hombre no come más de 300 kilos de legumbres y frutas por año, y la hectárea de un hortelano da las suficientes para servir abundantemente la mesa de 350 adultos durante un año, de modo que 24 personas ocupadas todo el año en cultivar una hectárea de tierra, trabajando 5 horas diarias, producirían suficientes hortalizas y frutas para 350 adultos, lo cual equivale por lo menos a 500 individuos. Cultivando... Se ha caído algo, me pegó un susto que te cagas, Cultivando como Y. Ponce, y hay quien le ha excedido en resultados, 350 adultos que dedicasen cada uno poco más de 100 horas al año, 103, tendrían verduras y frutas para 500 personas. Hay que señalar que una producción como esta no es excepcional. Lo llevan a cabo bajo los muros de París 5.000 hortelanos en una superficie de 900 hectáreas. Pero estos hortelanos se ven reducidos al estado de bestias de carga para pagar una renta media de 2.000 francos por hectárea. Estos hechos, que todos pueden comprobar, ¿acaso no demuestran que 7.000 hectáreas de las 210.000 que nos quedan disponibles bastarían para dar todas las hortalizas necesarias y una buena provisión de fruta a los 3,5 millones de habitantes de ambos departamentos? En cuanto a la cantidad de trabajo necesaria para producirlas, sería 50 millones de jornadas de 5 horas, es decir, 50 días al año solo para los adultos varones, si tomamos como referencia el trabajo de los hortelanos. Pronto veremos reducirse esta cantidad si se recurre a los procedimientos habituales en Jersey y en Guernsey. Debemos señalar que el horticultor
se ve obligado a trabajar tanto porque produce principalmente frutas y hortalizas tempranas, las que debido a su elevado precio le sirven para pagar arrendamientos desorbitados y que sus mismos métodos exigen más trabajo del que en realidad sería necesario. Al no tener los medios para realizar grandes gastos de instalación, obligado a pagar muy caro el vidrio, la madera, el hierro y el carbón, utiliza el estiércol como calor artificial y que puede conseguir a un precio más barato para calentar su invernadero. Voy a estornudar, ¿eh? Y echar un traguito de agua. Luego se me seca la boca, madre mía. Una barbaridad. Algún día aprendo a beber, ¿eh? Vamos a ver que todo está bien. Perfecto. Voy a estar un rato así descansando tranquilamente porque, wow, madre mía. ¿Cómo te seca la boca esto, eh? Pero ya, para lo que nos queda, nos cagábamos dentro, ¿verdad? No era así el dicho, ¿no? Algo de cagarse dentro de algo. Así era el dicho, yo qué sé, hermanos. Los horticultores, afirmamos nosotros, se ven obligados a trabajar como si fuesen máquinas y a renunciar a todos los placeres de la vida para obtener cosechas fabulosas. Pero han prestado un inmenso servicio a la humanidad, enseñándonos que el suelo se hace. Lo hacen ellos, con las capas de estiércol que han servido ya para dar el calor necesario a las plantas jóvenes y a frutos y verduras tempranos. Hacen el suelo en tan grandes cantidades que cada año se ven obligados a revenderlo en parte. Si no lo hiciesen, el nivel de sus huertas subiría de 2 a 3 centímetros al año. Lo hacen también que los contratos recientes, Barral nos lo explica en el artículo Maraicels del Diccionario de la Agricultura, el hortelano estipula que se llevará consigo su suelo cuando abandone la parcela que cultiva. El suelo trasladado en carros, con los muebles y los bastidores. Esta es la respuesta que los cultivadores de espíritu práctico han dado a las elucubraciones de un Ricardo, que representaba la renta como un medio de compensar las ventajas naturales del suelo. El suelo vale lo que valga el hombre, tal es la divisa de los jardineros y de los hortelanos. Y sin embargo, los horticultores parisienses y ruanenses se fatigan 3 veces más que sus compañeros de Guernsey y de Inglaterra para obtener los mismos resultados. Aplicando la industria a la agricultura, esto se hace en el clima, además del suelo. En efecto, todo el cultivo hortícola se funda en estos dos principios. Primero, sembrar debajo de bastidores, crear las plantas jóvenes en un suelo rico, en un espacio limitado, donde se las pueda cuidar bien y replantarlas más tarde cuando haya desarrollado bien el cepellón de las raíces. En una palabra, hacer como con los animales, cuidarlas desde la más tierna edad. Y segundo, para madurar las cosechas tempranas, calentar el suelo y el aire, cubriendo las plantas con bastidores o con campanas de vidrio, y producir mucho calor en el suelo mediante la fermentación del estiércol. Trasplante y temperatura más alta que la del aire. He aquí la esencia del cultivo hortícola, una vez que se haya hecho artificialmente el suelo. Ya hemos visto que la primera de estas dos condiciones se ha puesto en práctica y que solo requiere algunos pequeños perfeccionamientos, y para realizar la segunda hay que calentar el aire y la tierra, reemplazando el estiércol por agua caliente que circula en tuberías de fundición, en el suelo debajo de los bastidores o en el interior de los invernaderos. Y esto es lo que se ha hecho. El hortelano parisiense pide al termosifón el calor que antes esperaba del estiércol, y el jardinero inglés construye invernaderos caldeados. En otros tiempos, los invernaderos caldeados eran un lujo de rico, se reservaba para las plantas exóticas y de adorno, pero hoy se vulgariza. Hectáreas enteras están cubiertas de vidrio en las islas de Jersey y de Guernsey, sin contar los miles de pequeños invernaderos caldeados que se ven en cada granja, en cada jardín de Guernsey. En los alrededores de Londres comienzan a cristalarse campos enteros y en los suburbios se instalan cada año miles de pequeños invernaderos caldeados. Se hacen de todas las clases, desde el invernáculo de paredes de granito hasta el modesto abrigo de tablas de pino y techo de vidrio que, a pesar de todas las sanguijuelas capitalistas, no cuesta más de 4 a 5 francos el metro cuadrado.
Se calientan o no, a veces hasta el hecho de estar bajo cubierta, si no se trata de producir frutos tempranos, y allí se crían no uvas ni flores tropicales, sino patatas, zanahorias, guisantes o judías tiernas. Así se emancipan del clima, dispensándose del laborioso trabajo de hacer varias capas en el suelo. Ya no se compran montones de estiércol, cuyo precio sube en proporción a la creciente demanda, y se suprime en parte el trabajo humano. 7 u 8 hombres bastan para cultivar la hectárea cristalada y obtener los mismos resultados que en casa de Ponce. En Jersey, 7 hombres que trabajan menos de 60 horas por semana obtienen en espacios muy reducidos cosechas que en otros tiempos exigían hectáreas de terreno. Se podrían citar ejemplos asombrosos, pero nos limitaremos al siguiente ejemplo. En Jersey, 34 peones y un jardinero cultivando 4 hectáreas bajo vidrio, pongamos 70 hombres que trabajan 5 horas diarias, obtienen cada año las siguientes cosechas: 25.000 kilos de uvas vendimiadas desde el 1 de mayo, 80.000 kilos de tomates, 30.000 kilos de patatas en abril, 6.000 kilos de guisantes y 2.000 kilos de judías verdes recogidos en mayo, es decir, 143.000 kilos de frutas y hortalizas, sin contar una segunda y cuantiosa cosecha de ciertos invernaderos. Y no vemos ningún inmenso invernadero donde se cultiven plantas ornamentales ni cosechas de pequeños cultivos plantadas al aire libre entre los invernaderos caldeados. 143 toneladas de frutas y hortalizas tempranas con las que alimentar cómodamente todo el año a 1.500 personas. Y eso no requiere más que 21.000 jornadas de trabajo, es decir, 210 horas de trabajo por año para medio millar de adultos. Añadamos la extracción de unas 1.000 toneladas de carbón que se queman anualmente en esos invernaderos para calentar 4 hectáreas. Y siendo la extracción media en Inglaterra de 3 toneladas por jornada de 10 horas y por obrero, esto suma un trabajo suplementario de 7 u 8 horas anuales para cada uno de esos 500 adultos. Con todo, si solo la mitad de los adultos aportan 50 medias jornadas por año, al cultivo de frutas y verduras de fuera de temporada, todos podrían comer durante el año, frutas y verduras de lujo hasta saciarse, aunque solo se consiguieran en invernaderos caldeados, y obtendrían al mismo tiempo, en una segunda cosecha en los mismos invernaderos, la mayor parte de las hortalizas comunes que en los establecimientos como el de Ponce exigen 50 jornadas de trabajo. Acabamos de ver el cultivo de lujo. Ya hemos comentado la tendencia de hacer cada vez más del invernadero caldeado una simple huerta bajo vidrio. Y cuando se aplica este uso con abrigos de vidrio sencillísimos y calentados ligeramente durante 3 meses, se obtienen fabulosas cosechas de hortalizas. Por ejemplo, 450 hectolitros de patatas por hectárea, como primera cosecha a finales de abril. Tras lo cual, abonado el suelo, se obtienen nuevas cosechas desde mayo hasta finales de octubre con una temperatura casi tropical debido a la protección del vidrio. Hoy, para obtener 450 hectolitros de patatas, se necesita labrar cada año una superficie de 20 hectáreas o más, plantar y más tarde recalzar las plantas, arrancar la mala hierba con azadón y así sucesivamente. Sabemos el enorme esfuerzo que esto supone. Bajo la protección de vidrio se emplea, tal vez al principio, media jornada de trabajo por metro cuadrado. Pero cumplida esta tarea, se ahorra la mitad o las 3/4 partes del trabajo más adelante. Estos son los hechos. Estos los resultados obtenidos, confirmados, bien conocidos, que cualquiera que así lo desee puede comprobar visitando los cultivos. ¿Y estos hechos acaso no son suficientes para dar una idea de lo que el hombre puede obtener del suelo si lo trabaja con inteligencia? La verdad es que esta parte es un tostón, ¿eh? Pero bueno, nos queda un poquito y terminamos. Pero es un tostón esta parte, ¿eh? Es un verdadero tostón. Hemos tenido en cuenta en todo nuestro razonamiento los precedentes ya existentes y algunos llevados a la práctica. El cultivo intensivo de los campos, las superficies regadas con el agua proveniente de las cloacas, la horticultura de hortalizas, en fin, la huerta bajo techo de vidrio son realidades, tal como lo había previsto Leon C. de la Vergne hace 30 años. La tendencia de la agricultura moderna es reducir todo lo posible el espacio cultivado, crear el suelo y el clima, concentrar el trabajo y reunir todas las condiciones necesarias para la vida de las plantas. Esta tendencia nace del deseo de ganar importantes sumas de dinero con la venta de frutas y hortalizas tempranas. Pero tras haber descubierto nuevos procedimientos para el cultivo intensivo, estos se generalizan y se extienden a las hortalizas más comunes, lo cual permite obtener más productos con menos trabajo y mayor seguridad de éxito. En efecto, después de haber estudiado los invernaderos de techo de vidrio más sencillos en Guernsey, podemos afirmar que se invierte mucho menos trabajo para obtener, bajo estos techos de cristal, patatas en el mes de abril, en el que se invierte 3 meses más tarde, para cosechar al aire libre, cavando una superficie 5 veces más grande, regándola y arrancando las malas hierbas, etc. Ocurre lo mismo que con las herramientas o las máquinas. Se economizan horas de trabajo utilizando una herramienta o una máquina perfeccionada, aunque estas últimas supongan un coste previo para poder adquirirlas. Desconocemos aún las cifras completas del cultivo de hortalizas comunes en invernadero.
Este último es reciente y se realiza tan solo en pequeños espacios, pero disponemos de las cifras relativas al cultivo desde hace ya 30 años de un producto de lujo, la uva, y estas cifras son concluyentes. En el norte de Inglaterra, en la frontera con Escocia, donde el carbón solo cuesta 4 francos la tonelada en la boca de la mina, hace más de 30 años que se dedican al cultivo de la vid en invernadero. Al principio el cultivador vendía esas uvas maduras en enero a 25 francos la libra y se revendían a 50 francos para la mesa de Napoleón III. Hoy el mismo productor no las vende más que a 3 francos la libra. Nos lo dice él mismo en un artículo reciente de un periódico de horticultura. Y es debido a que ciertos competidores en el sector envían toneladas y toneladas de uvas a Londres y a París. Gracias al bajo precio del carbón y a un cultivo inteligente, la uva crece en invierno en el norte y viaja hacia el mediodía francés, en sentido opuesto a los productos más comunes. En mayo, las uvas inglesas y las de Jersey se venden a 2 francos la libra, y todavía se mantiene este precio, como el de 50 francos de hace 30 años, por lo escaso de la competencia. En octubre, las uvas cultivadas en grandes cantidades en las cercanías de Londres, siempre bajo vidrio, pero con un poco de calefacción artificial, se venden al mismo precio que las uvas compradas por libras en los viñedos de Suiza o del Rin, es decir, por unas pocas monedas. Y aún hay en estos 2 tercios de carestía, debido al excesivo de la renta del suelo, de los gastos de instalación y de calefacción, sobre los cuales el cultivador paga un enorme tributo al industrial y al intermediario. Explicado esto, puede afirmarse que apenas cuesta tener en otoño uvas deliciosas en la latitud y en el clima brumoso de Londres. En uno de sus suburbios, por ejemplo, una cubierta de vidrio y de yeso de pésima calidad apoyada sobre nuestra pequeña casa y de 3 metros de largo por 2 de ancho, nos da en octubre, desde hace 3 años, cerca de 50 libras de uvas de un sabor exquisito. La cosecha proviene de una cepa plantada hace 6 años, y el invernadero es tan malo que lo traspasa la lluvia. Por la noche, la temperatura es la misma dentro que fuera. Es evidente que no lo calientan, es como si se pretendiesen calentar la calle. Los cuidados que requiere son podar la vid media hora al año y echar un capazo de estiércol al pie de la cepa, plantada en arcilla roja fuera del invernadero. Por otra parte, si se valoran los cuidados que se dan al viñedo en las orillas del Rin o del lago Lehmann, las planicies construidas piedra a piedra en las pendientes de las riberas, el transporte del estiércol y a veces hasta de la tierra a alturas de 200 o 300 pies, se llega a la conclusión de que el trabajo necesario para cultivar la vid es más considerable en Suiza o en las márgenes del Rin que bajo una cubierta de vidrio en las afueras de Londres. Qué tostón, madre mía. En un primer momento puede parecer paradójico, ya que por lo general la gente cree que la viña crece por sí sola en el sur de Europa y que el trabajo del viticultor es mínimo. Pero estos últimos y los horticultores, lejos de desmentirnos, confirman nuestros asertos. El cultivo más ventajoso en Inglaterra es el cultivo de las viñas, dice un viticultor de espíritus, un viticultor de espíritu práctico, redactor inglés del A Journal of Horticulture, y ya se sabe que los precios siempre resultan elocuentes. Si traducimos estos hechos al lenguaje comunista, podemos afirmar que el hombre o la mujer que dediquen unas 20 horas por año de su tiempo de ocio a cuidar 2 o 3 cepas, una actividad muy agradable por otra parte, bajo cubierta de vidrio en cualquier clima de Europa, cosecharán tanta uva como puedan comer su familia y amigos. Y esto se aplica no solo a la vid, sino a todos los árboles frutales aclimatados. Bastaría que un grupo de trabajadores suspendiese durante algunos meses la producción de cierto número de artículos de lujo para transformar 100 hectáreas de la llanura de Gennevilliers en una serie de huertos, cada uno con su invernadero de vidrio para los semilleros y plantas jóvenes, y que cubriera otras 50 hectáreas de invernáculos de bajo precio para obtener frutas, dejando la organización en manos de jardineros y de horticultores expertos. Esas 150 hectáreas necesitarían cada año unos 3.600.000 horas de trabajo. 100 viticultores competentes podrían dedicar 5 horas diarias a este trabajo y el resto podría hacerlo cualquiera, sin necesidad de ser experto en la materia, que supiese manejar una azada, el rastrillo, la bomba de regar o vigilar un horno. Este trabajo daría, ya lo hemos visto en el capítulo anterior, todo lo necesario, además de los productos de lujo, en materia de frutas y hortalizas al menos para 75.000 o 100.000 personas. Debemos señalar que entre esas personas hay 36.000 adultos deseosos de trabajar en la huerta. Cada uno de ellos solo tendría que dedicar 100 horas repartidas durante el año. Estas horas de trabajo se convertirían en momentos de recreo entre amigos, con los hijos, en magníficos jardines, más hermosos tal vez que los de la legendaria Semiramis. Este es el balance del esfuerzo a realizar para poder comer hasta saciarse frutas de las que nos privamos hoy en día, y para tener en abundancia todas las hortalizas que el ama de casa raciona escrupulosamente, porque tiene que contar las monedas con las que enriquecerá al rentista y al vampiro propietario. Ah, si la humanidad fuese consciente de lo que es capaz, y si esa conciencia le diese la fuerza necesaria para llevarlo a cabo. Si supiese que la cobardía de espíritu es el escollo sobre el que se estrellan todas las revoluciones hasta el día de hoy.
Y llegamos a la última parte. Vamos, madre mía, tostón el último capítulo. Empezó interesante, pero cuando empieza a dar datos de hectáreas, de no sé qué mierdas, tostón, no me rayes, primo. Podemos ver con claridad los nuevos horizontes que se abren ante la próxima revolución social. Cada vez que hablamos de la revolución, el trabajador con semblantes serios, que ha visto a tantos niños hambrientos, frunce las cejas y nos repite, obstinado: ¿y el pan? ¿No faltará si todo el mundo come hasta hartarse? ¿Y qué haremos si la gente del campo, ignorante y coaccionada por los reaccionarios, mata de hambre a la ciudad, como lo hicieron las bandas negras en 1793? Que lo intenten los propietarios rurales. Entonces las grandes ciudades se las apañarán sin los agricultores. ¿En qué se emplearán esos centenares de miles de trabajadores que se asfixian hoy en los pequeños talleres y en las fábricas el día en que recobren la libertad? ¿Seguirán después la revolución encerrados en las fábricas como antes? ¿Seguirán haciendo artículos de lujo para la exportación cuando quizá vean que se agota el trigo, que escasea la carne, que desaparecen las hortalizas? Por supuesto que no. Saldrán de la ciudad e irán a los campos, con ayuda de la máquina que permitirá a los más débiles de nosotros tomar parte en el trabajo, y llevarán la revolución al cultivo de un pasado esclavo, como la llevarán a las instituciones y a las ideas. Aquí se cubrirán de vidrio centenares de hectáreas y la mujer y el hombre de manos delicadas cuidarán de las plantas jóvenes. Allí se labrarán otros centenares de hectáreas con el arado de vapor de vertedera honda. Se mejorarán con abonos o se enriquecerán con suelo artificial obtenidos pulverizando rocas. Alegres legiones de labradores ocasionales cubrirán de mieses esas hectáreas, guiados en su trabajo por aquellos que conocen la agricultura y sobre todo por el espíritu heroico y práctico a la vez de un pueblo que se despierta de un largo sueño y al que alumbra y guía ese faro luminoso que se llama la felicidad de todos. Este parece ser el mensaje final, ¿no? Y en 2 o 3 meses, las cosechas tempranas vendrán a aliviar las necesidades más apremiantes y a proveer a la alimentación de un pueblo que al cabo de tantos siglos de espera podrá por fin saciar el hambre y comer cuanto quiera. Mientras tanto, el genio popular, el genio de un pueblo que se subleva y conoce sus necesidades, trabajará experimentando los nuevos medios de cultivo que se amontonan, presurosos en el horizonte, y que no pide más que lo bauticen en esa experiencia del trabajo en común. Se experimentará con la luz, ese agente desconocido de la cultura que hace madurar la cebada en 45 días bajo la latitud de Yakutsk. Concentrada o artificial, la luz rivalizará con el calor para acelerar el crecimiento de las plantas. Un mochut del futuro inventará la máquina que aprovechará los rayos del sol a fin de producir calor para que ya no sea necesario descender a las profundidades de la tierra en busca del calor solar almacenado en la hulla. Se experimentará regar la tierra con cultivos de microorganismos, ideal tan racional y nacida ayer, que permitirá aportar al suelo las pequeñas células vivas tan necesarias para las plantas, ya para alimentar a las raicillas, ya para descomponer y hacer asimilables las partes que componen el suelo. Se experimentará. Pero no vayamos más lejos, porque entraríamos en el dominio de la ficción. Permanezcamos en la realidad de los hechos. Con los procedimientos de cultivo ya en uso, aplicados en grandes superficies y victoriosos en la lucha contra la competencia mercantil, podemos obtener la comodidad y el lujo a cambio de un trabajo agradable. El futuro mostrará lo que hay de práctico en las próximas conquistas que hacen entrever los recientes descubrimientos científicos. Limitémonos ahora a inaugurar la nueva senda, que consiste en el estudio de las necesidades y de los medios para satisfacerlas. Lo único que podría faltarle a la revolución es la valentía en cuanto a la iniciativa. Embrutecidos por nuestras instituciones en la escuela, esclavizados al pasado en la edad madura y hasta la tumba, no nos atrevemos a pensar. ¿Se trata de una nueva idea? Antes de formarnos una opinión, consultaremos libros de hace 100 años para saber qué pensaban los antiguos maestros. Si a la revolución no le falta un pensamiento audaz e iniciativa, no serán los víveres los que le falten. De todos los momentos más impresionantes de la gran revolución, el más hermoso y extraordinario que estará para siempre grabado en los espíritus, fue el de los federados que desde todas partes acudieron y trabajaron el suelo del campo de Marte para preparar la fiesta. Aquel día Francia fue una animada por el nuevo espíritu. Entrevió el porvenir que se abría ante ella con el trabajo en común de la tierra. Y con ese trabajo en común de la tierra, las sociedades redimidas recobrarán su unidad y desaparecerán los odios, las opresiones que las habían dividido. Al creer de aquí en adelante en la solidaridad, ese inmenso poder que centuplica la energía y las fuerzas creadoras del hombre,
La nueva sociedad irá a la conquista del porvenir con todo el vigor de la juventud, puesto que ya no producirá para compradores desconocidos y buscará en su mismo seno las necesidades y los placeres que deseen satisfacer. La sociedad asegurará ampliamente la supervivencia y el bienestar a cada uno de sus miembros, al tiempo que la satisfacción moral que da el trabajo libremente elegido y realizado y la dicha de vivir sin tener que usurpar la existencia de otros. Dotados de un nuevo espíritu audaz, estimulado por el sentimiento de solidaridad, caminarán todos juntos a la conquista de los elevados placeres, de los conocimientos y de la creación artística. Una sociedad así inspirada no tendrá que temer a las disensiones en su interior ni a los enemigos exteriores, a las coaliciones del pasado. Ella opondrá su amor al nuevo orden, la iniciativa audaz de cada uno y de todos, llegando su fuerza a ser hercúlea con el despertar de su genio. Ante esa fuerza irresistible, los reyes conjurados nada podrán hacer. Tendrán que inclinarse ante ella, uncirse al carro de la humanidad, rodando hacia los nuevos horizontes entreabiertos por la revolución social. Y aquí termina la conquista del pan. ¡Ole! ¡Ole, ole! Lo hemos terminado, ¿eh? La verdad es que el último capítulo ha sido un tostón de mucho cuidado. Eso hay que decirlo, claramente. Pues nada, hemos acabado otro libro más en directos. Creo que ha sido un libro muy interesante. Hablaremos más de anarquismo por aquí. Y nada, yo ya me piro, que llego tarde. Os mando un millón de besos como siempre. Muchas gracias por haberme acompañado en este maravilloso directo. Nos vemos. Y os tengo que contar una cosa. El directo se acaba.